alguien te dijo que tú ibas a criar a tu hijo igualito que como te criaron a ti? Yo soy Nancy Hernández. Yo soy Nancy Martínez y este es tu podcast En Cabeza Ajena. Gracias por estar aquí. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que nos estés viendo o escuchando, en cualquier parte del mundo. Bienvenida, bienvenido. Gracias por estar aquí. Este es tu podcast de confianza. Eso, pues, amiga, Amiga, qué gusto lanza la verte. pregunta Qué nuevamente. preguntita, ¿no? ¿Eh? Qué preguntita. Lánzala nuevamente. ¿Alguien te dijo que ibas a criar a tu hijo igualito que como te criaron a ti? Sí, a mí sí. A ti sí, ¿verdad? Yo me recuerdo esa historia y fue así como, Yo lo que recordé cuando dijiste eso es que yo dije, bueno, hay cosas que sí voy a tener, sí quiero hacer, ¿no? Creo que en algún momento, en otro capítulo lo mencioné. En mi familia no había o no es parte de la convivencia el contacto físico. Tampoco lo era como el decir te quiero, ¿no? Eres importante para mí, nada de esas cosas. Nos daban de comer, nos mandaban a la escuela y ya estás bien, ¿no? Y bueno, cuando tú me contaste esto fue impactante. Cuéntanoslo todo. Bueno, pues desde mi profesión como educadora, mi esposo tiene un gran amigo y un muy buen amigo, Josué Gois, que pues con él me he hecho muy buenas charlas y grandes debates. Entonces, en una charla que teníamos, que Dani era pequeña, ¿Cuántos años tenía? Dani tendría como 3, no más de 3, pequeña, 4 si acaso, estaba ya en preescolar, y hablando de la educación, porque él se metió a hacer una maestría en educación y no sé qué rollo, y entonces platicando sobre la educación, yo le decía siempre, es que cuando tengas hijos vas a ser diferente. No, claro que no. Bueno, en una de esas tantas charlas, él me dijo, pues te voy a decir algo. Tú así sepas todas las corrientes psicológicas, todas las metodologías como educadora que eres, tú vas a educar a tu hijo como te educaron a ti. Y dije, claro Tómala. que no, eso no es real. Claro que no. ¿Y cuál va ¿Cómo te siendo mi atreves? gran sorpresa? ¿Cómo te atreves, iluso, en decir esas cosas? ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Que sí, que sí. Y sí, eduqué igual que me educaron. Y yo muchas veces dije, eso no va a pasar. Y Sí. pasaba. Y en una de las pláticas con mi mamá, un poco profundas, ella me decía que a veces estaba muy enojada y que nos regañaba y nos gritaba muy fuerte, que era parte como de descargar ese enojo que ella tenía. Y yo creo que no era hacia nosotros, era hacia todo lo que pasaba a su alrededor, hacia esa historia, hacia ese no poder decir alto, poner límites en cualquier situación que haya tenido. Y de alguna manera ella quería descargar ese enojo en nosotros y nos regañaba muy gacho. O sea, a mi hermano tiro por vejas se lo zumbaba y a mí unos gritos, marca diablo. Claro, Y creo que era descargar un poco ese dolor en nosotros, no con la intención de hacernos sufrir o que claro, sintiéramos el dolor, simplemente como una válvula de escape, ¿no? claro. Y yo en muchas ocasiones regañé tan fuerte a Dani que era como mi válvula de escape. Y ahorita que te comparto esto, puta, me revienta la cabeza porque yo recuerdo que mi papá nunca me pegó, golpes físicos, pero me daba unas regañadas, amiga, que Ujú. yo en mi mente decía, preferiría que me pegara, ¿sabes? Y ahorita que lo pienso digo, madres, o sea, yo le di unas regañadas a Dani que seguramente por su mente pasó el, pues mejor que me dé una nalgada, ¿no? Claro, claro, seguro. A esas regañadas tan duras y tan fuertes y tan violentas, porque no necesitas violentar con un golpe, violentas con palabras.
y Claro, lastimas tanto como con un golpe con las palabras, ¿no? con actitudes. Con actitudes y eso de la ley del hielo, bueno, yo era una experta, ¿no? Entonces ya de grande me lo dijo, es que tú te enojas y nos dejas de hablar y eso me duele mucho y yo así de, chingale, eso también me duele mucho de papá y mamá. Y eran Sí, es que tantos, la ley del hielo es un acto de violencia tremenda, tremendo. tremenda. Por ahí Es una dice una canción, manifestación de la violencia normalizada, porque recordemos que más nuestra sociedad tiene muy normalizada la violencia. No, no significa que tú y yo somos exentas, ya hemos dicho que aquí no somos ejemplo de nada, simplemente es una reflexión y compartimos nuestras experiencias. Y creo que sí es importante, en algún momento de mi vida hice un ejercicio sobre el reconocimiento de mis violencias y caramba, o sea, uno se topa con la pared cuando descubre uno lo que replicamos, porque a su vez lo trajimos de esa historia de vida nuestra, pero que a su vez nuestras mamás, nuestros papás la trajeron de su historia de vida y bueno, ahí no claro, pararíamos de contar y esa esa, parte. y esa violencia tan dura y tan agresiva, Masha es muy sutil, consentida, sutil pero agresiva. por supuesto. La ley del hielo me lo dijo hace poco, que tuvimos Una plática profunda. una discusión y me dijo, Dani, es que tú te enojas y nos dejas de hablar y eso para mí es muy doloroso. Y yo así dije, Sí, madres, ¿no? Y sí, en mi claro. casa hacían lo mismo. Y yo recuerdo esas regañadas tan tremendas por parte de mi papá. Y yo recuerdo esas regañadas que hice con Dani. Y mi justificación, fíjate que pues yo te digo la verdad, ¿no? Aunque duela, ¿sabes? Pero te doy donde sé que te duele. E incluso mi marido, tan sabio mi marido y tan mi maestro, que cuando era más chica, Dani, yo la regañaba, nada más me hacía así el cambio o Y sea, el cambio de luces, para, o sea, suficiente, ¿no? claro, Porque ese también era un acuerdo entre nosotros que no nos íbamos a restar autoridad a claro. Dani. Y él, aunque no estaba de acuerdo, aguantaba vara, nada más era de Se lo tragaban. para. Y después me decía, oye, te pasaste de lanza. Y yo en mi justificación de, no, pero esto no. Y cuando retrocedo un poco y me pongo a distancia de todos esos eventos, digo, fui muy violenta, ¿no? Sí, Y mi sí, sí. papá siempre ha dicho que nunca me pegó, pero pues Oh, me daba unas regañadas marca diablo que te digo que yo decía que mejor me pegue. Y cómo hemos violentado a nuestros hijos de manera sutil o de manera aceptada, como bien dices, normalizada, claro. normalizada para corregir, ¿no? Pero pues es algo que vienes haciéndolo y seguramente bien dices, nuestros padres fueron violentados de la misma manera. Sí, sí. Quisieron hacerlo diferente y seguramente hicieron muchas cosas Estoy seguro. diferentes, estoy segura. Sí, seguro. Sin embargo, nosotras, bueno, yo como mamá de Daniela, sí repetí cosas, ¿no? Sí repetí Bueno, cosas. Y ahorita que anda nuevamente de viaje, está al otro uh, lado del mundo, eh, iba a empezar a enredarme en ese rush de madre de ansiosa de cómo está, ¿sabes? Porque eso, mi papá siempre estuvo así conmigo, de ¿dónde estás? De la desconfianza, te va a pasar algo. Y dije, a ver, Sí, hice una introspección muy profunda, muy dolorosa, que dije, desde constelaciones familiares me hice un ejercicio y dije, papá, ve con buenos ojos que lo haga diferente. No claro, quiero estar encima de mi hija. claro. Que se sienta libre y que lo que ya le di, que las Sea herramientas que suficiente. lleva sea suficiente y que si no son suficientes, que busque, que adquiera, que encuentre y que resuelva lo que tenga que resolver, ¿no? Entonces, pero esto de educar como nos educaron es sí o sí, es Una regla. muy cabrón. En lo que nos van cayendo los 20 y llegamos a este punto a los 50 años Que llegamos, ¿no? y Hace que, rato, y que dime, justo es la razón de la esencia de este podcast. Y lo explicamos en otros momentos, pero sí voy a insistir en la razón de ser de estar aquí. Y es justamente para que
alguien, si a una persona le resuena y le ayuda a que a las hijas, los hijos, e incluso en su entorno, ¿no? Cercano, porque puede haber alguien que ni sea madre, ni tenga hijos, ni nada por el estilo, Pero es pero, hija, pero es pero es hija, hija. claro, y que a lo mejor le puede O permitir, hijo. sí, claro, por supuesto, le pueda permitir la comprensión, ¿no? Porque parte de lo que explican algunas expertas, expertos no reconocidos, es que la comprensión te lleva a la solución, ¿no? Y entonces, pues, esto que nosotras estamos compartiendo tiene ese sentido, el que caramba, si nosotros nos hubiera caído el 20 hace 20 20 años. años, pero sin duda el hecho de vivir la maternidad nos ha hecho justo hacer que nos caiga ese 20. De lo contrario, igual, si yo no hubiera sido madre de nuestro hijo, pues igual y no me hubiera caído, ¿no? Claro, y obviamente no estoy diciendo, y quiero que esto quede muy claro, de que, ay, nuestros padres, cómo me No, no, no. lastimaron, me traumaron. No, 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 no. Mucho de eso que hicieron fueron las herramientas que a mí me sirvieron para estar donde estoy, ¿no? Y sé que muchas de esas herramientas, como lo dije en otro episodio, muchas de esas herramientas también le están sirviendo a Dani. Y otra de las cosas es que también mucho de lo que hicimos y de ese perfeccionismo No, que fue aprendido de mi parte, de mis padres y que Daniela lo aprende de mí, también me ha llevado a estar donde estoy, ¿no? O sea, claro. Sí, o sin sea, tuvo su embargo, lado A y su lado B. queremos O hacerlo sea, diferente. Y con esto a lo que voy es que también como hijas, hijos, entendamos que cuando tomamos distancia y vemos desde otro lugar y desde otra perspectiva las cosas, es que no veamos a los padres como esos padres que nos traumaron, sino como un hombre y una mujer que dieron lo claro, mejor de sí mismos con una historia de vida, para hacer lo mejor que pudieron con con nosotras, lo que ¿no? tenían, con Y lo que eso es son en ese maravilloso. momento. Ahorita que hablamos de esto, de cómo vamos repitiendo patrones, hace un ratito tuve una chica, obviamente no voy a decir su nombre, que No, vino por a supuesto. consultar. De hecho, no deberíamos decir nombres, pero es que a uno se le sale. O sea, Sí, trataremos, que vino trataremos. a consultar en una constelación y decía que con su hijo estaba así, ¿no? O sea, ¿Su qué, perdón? encima. Con su hijo, estaba Ah, ok. encima de su hijo, encima de su hijo. Y dice, y a veces siento que si lo suelto, no, pues no va a Ya no va poder, a ¿no? ser mío. No, y no va a poder, o sea, que no tiene las herramientas. Ok, ya te que no va a poder el chiquillo, pues. Ajá, Ok, ok. el adolescente, ¿no? Ah, Y le dije, ¿y tu mamá cómo estuvo contigo? Y mm, Fum dijo, sí, claro, o sea, claro. ahora veo que lo traigo repitiendo eso que yo no quería que mi mamá hiciera conmigo, sin embargo lo repito, y no quiero que mi hijo tenga el sentimiento de que esté harto de su madre, como yo en ocasiones me siento con la mía, ¿no? Y se quebró, obviamente, cuando Pues ves, claro. Como nosotras nos hemos quebrado tanto, aquí nos contenemos, pues porque ya lo platicamos, ya lo chillamos mucho. pero cómo es que dices, híjole, en algo que fue tan doloroso y que me dije, no lo quiero hacer, viene como impregnado en tu ADN, en esta Así parte es, biológica, en por esta supuesto. parte consanguínea y en esta lealtad inconsciente que terminas haciendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. Bien No sé, dice San Enrique Corbera, ajá, si alguien lo escucha, dice, no, pues a alguien le puede significar. Y hay una frase que yo amo de él y dice, la información no se crea ni se destruye, se hereda. No hay ah, información que no traigamos en el ADN en cada una de nuestras células. Traemos la historia desde que la humanidad es humanidad, desde hace millones de años. La traemos en las células y la seguimos alimentando con la información. Así que
pues no hay manera en que le evadas, no hay manera, salvo que llegues a un punto en que eleves la conciencia. Y para mí, desde como lo he vivido, creo que la conciencia llega en el momento en que uno se detiene a mirar. O sea, como esta mamá que dice, oye, a ver, estoy haciendo esto que a mí no me gustaba que hiciera mi mamá conmigo, y ahora lo estoy haciendo exactamente igual, justo eso que yo le digo, te cae el 20, ese momento en donde miras y dices, en la madre, o sea, la estoy cagando exactamente igual, lo que a mí me cagaba en la vida, ese momento donde te detienes, haces ese insight, donde decides, carajo, ¿qué voy a hacer si no? Y es donde yo he repetido muchas veces, es donde de verdad ejerces el libre albedrío. El libre albedrío no está en lo que crees, en lo que la religión, no, está en la decisión que tomas de cómo vas a responder ante una situación, ante una acción, ante una palabra. Ese momento en el que tú tomas la decisión para ir a un lado o al otro, ese es el libre albedrío. Entonces, cuando tú te detienes como esta mamá que dice, no estoy dejando a mi hijo ser, ¿no? O hacer, o soltar, o lo que sea, porque creo que es un pendejo y no va a poder, es lo mismito que yo viví, justo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Te sigues de frente? Se vale, sin duda alguna. Aquí no invalidamos nada. Y si no, ¿qué vas a hacer con eso? Y algo que comentábamos hace un momento, la comprensión es la que te lleva a la solución, ¿no? Entonces, justo cuando te detienes a mirar es cuando nosotras nos oirás decir mucho, es cuando lo haces diferente. O sea, este Exacto. momento en el que haces ese clicky es donde no dejamos de tener la historia que tenemos, pero tomo una decisión de hacia dónde voy a ir, ¿no? Aunque mi historia me arrastre, aunque la lealtad me arrastre, pues voy contracorriente si quiero, y si, como la Masha, por supuesto. Ajá. Pero algo importante que acabas de decir es que en muchas ocasiones seguimos repitiendo de manera inconsciente Claro, para seguir perteneciendo. no, no en muchas, en todas, amigas. Ajá, para seguir perteneciendo. Claro, Y cuando dices, para, alto, observa, mira, quiero hacerlo diferente. ¿Y cuántas y tantas veces hemos dicho tú y yo, es que sí, ya lo hago diferente, nuestras constelaciones, ya estamos muy listas, muy conscientes y pido el permiso, lo voy a hacer diferente. Y llegan. y otra vez hay uno a Entonces, cagarla. Sí, cierto, cierto. y no con una vez No, hombre. trabajado, Es vuelves. como Shrek dice que somos cebollitas, ¿no? Exacto. Tenemos una capa, otra capa, otra Y capa. Entonces vuelves es y una y vuelves. otra y Lo otra. importante aquí no es que sigamos como rata en el Claro, círculo, en la madre está la cosa está el corriendo, monarito. sino que, ok, ya lo viste, te hiciste consciente, ¿no? Porque a Me veces detengo. ya estás en medio de estar en ese discurso y en ese rush que no querías repetir y que te dijiste que ya no más, Ujú, y es ujú. tiqui, 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 regresa a la cinta, haz pausa y redirige el camino, ¿no? Claro. O a veces es, pues ya la embarré completa, ¿no? Venga su Así, madre. ya la cagué. Y es reconocer y decir, a mí varias veces me ha tocado decirle a Dani, lamento la manera en que reaccioné, Oh, sí, lo lamento, de verdad lo lamento. No era mi intención, no con claro. esto te quito el dolor y te quito todo el cagadero que te dije, no. Sin embargo, reconozco que me Sí, dejé pues, llevar por esa historia claro. que según yo ya había trabajado y que sí he trabajado sin duda, Pero hay que pero regresar otra vez. me ganó, o sea, Claro. me ganó, es como el chorrillo, o sea, por más que apreté, me ganó, ¿no? A todos nos ha ganado un Por poquis. supuesto, sin duda alguna. Por más que aprietes, ya te echas el gas y venía con premio. ¿No? Entonces, dices, sí, o sea, la neta, Igualito, igualito. me ganó. Me ganó el enojo, me ganó el ego, me ganó la furia, me ganó el Claro, dolor, me ganó. Y volví a claro. hacerlo igual. Entonces,
también es de valientes decir, lo lamento. Lo lamento, claro. No hay Me nada que el ganó, agua y el jabón no limpie. Y lo mismo el decir lo lamento. Lo me siento, no ganó. era mi intención. Ajá. Ya lo que dije está dicho, sin duda alguna. Sin embargo, sábete que, ¿no? Reconozco Reconozco que que no era la mejor forma, que no fue la mejor forma, ujú, exacto, que me ganó. y que voy a seguir trabajando para no repetirlo, ¿no? Por Que, supuesto, y y creo es un trabajo, es una construcción diaria. Digo, al final como humanas, humanos somos muy complejos y decíamos esta historia que traemos grabada y parte de esta conversación tiene que ver con un podcast que vimos claro. y Roca Project tiene unos capítulos que apenas descubrí este podcast y la verdad me ha gustado mucho. Particularmente Lo vimos vamos a el dejar de, aquí abajo ajá, para que le den un ahí lo vistazo. ponemos. Particularmente vimos el capítulo de Izanami Martínez, una experta en neurociencia y comportamiento humano, que particularmente ese capítulo a mí, de verdad, no solo me voló la cabeza, me quebró. Estuve 2, 3 días como tratando de, ¿no? Volverme a colocar en un centro seguro porque me movió tremendamente. No hay una sola palabra en ese capítulo para desperdiciar. Creo que lo voy a retomar un montón de veces en la vida, pero hay una cosa que decías hace rato sobre cómo es que tú actuaste en ciertas situaciones, ¿no? Eh, y algo que ella explica en ese capítulo y que no solo ella, también eh, veo mucho al doctor Eduardo Calixto, orgulloso egresado de la UNAM, investigador de la UNAM, experto en neurociencias también, y en otros capítulos también por ahí lo ha explicado. Y entonces dice, nosotros tenemos 4 formas de responder ante a una situación, un estímulo o una forma de estar en un contexto, ¿no? Y dice, Maravilloso. nuestra respuesta ante eso, ante la acción, la palabra, en fin, nuestra crianza, por ejemplo, es decir, nosotros en nuestro ambiente familiar, ¿cómo actuábamos? Entonces dice, una de las respuestas es someterte, porque es una respuesta biológica, nuestro cerebro actúa interpretando que si lo que está sucediendo es una amenaza. Entonces, cuando te sometes, por ejemplo, en tu caso, a esos gritos, ¿no? A esa agresión, a esa violencia, Sabes que no solo hay puedes contra eso. cuatro formas de responder. Una, decía, someterte. Me callo y asumo, ¿no? Porque si con eso se va a terminar, entonces mi respuesta biológica es eso, porque bueno, recordemos que en esta historia de millones de años de la humanidad, pues nosotros nos enfrentamos, bueno, nuestros antepasados y antepasadas se enfrentaron a todos los peligros que había en alrededor, pero acuerdo, son millones de años, o sea, después de los dinosaurios pasamos por todo ese proceso de evolución y adaptación y nos enfrentábamos a los depredadores, o sea, el tigre de dientes de sable, el mamut, las víboras, todo eso nos deja una respuesta biológica a ese entorno y que se murieron un chingo, me queda clarísimo. Algo importante de estas 4 respuestas es que el cerebro es quien actúa. Ay, sí. El cerebro es quien actúa, no lo haces consciente, es De ninguna manera. una onda cerebral. Hay una respuesta Es una bioquímica. respuesta, pero es una respuesta biológica del cerebro ante un peligro. Así es. Y es cuando lo vives como una amenaza, como un peligro, tienes estas 4 y es respuestas. la respuesta del cerebro, es Así el someterte, el luchar, es, someterte, luchar. huir. Luchar es como, ahora cabrón, le entramos, ¿no? Cuando órale, sabes tigre, que si órale, puedes tigre. luchar, pues Nos puedes quedar echamos el round o ganar o quedar tablas, ¿no? o sea, morir. sabes que tienes las herramientas, pero siempre es midiendo, porque dices, pues sí, sí me puedo inventar el tiro con este y hasta le puedo ganar, ¿no? Sí. O sea, sí estás Sí, amenazado. no hay que ser tontos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablando en un escenario de niñas, niños, por ejemplo, porque era lo que me hizo recordarlo cuando mencionas cómo sucedía en tu casa, pues como hija, hijo, es hasta la adolescencia donde tienes una hija o no hijo que por naturaleza la va a hacer de pedo. O sea, lo traen, ¿no? En el cambio hormonal lo traen.
En los cambios neuroquímicos lo traen. Porque ya se sienten como con esa Con un poquito fuerza de para poder. poderse, Y para poder entonces se va a confrontar la defender, va a situación. atacar, va a luchar, la va a hacer de a pedo más, más. La otra es huir. Huir. Y Y la entonces más, última, creo que de ahí viene, ay, más vale aquí corrió que aquí quedó. Yo aplico esas aves muchas veces, yo evado. Lo puedo decir. Y el que me hizo así como cañón, bueno, es que este podcast me llevó al extremo. Yo el me fingir sometí. tu muerte, no manches. No, 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 el último, no, 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 yo aplicaba la de sometimiento, yo callada, callada y obedeciendo. O sea, Alex me decía muchas veces, mamá, es que tú, ¿por qué no fuiste a fiestas? Yo no fui a fiestas, yo no bebí. No bebí porque nunca me gustó el alcohol, hasta ya grande le agarré un gusto, pero de chavita ni el alcohol ni el cigarro, de ninguna manera yo toleraba ninguno de los dos, pero tampoco fui reventada y tampoco tuve amigas que me llevaran a los vicios y a las perdiciones, pero porque yo tenía esa respuesta de sometimiento donde yo me callaba y era mejor, ¿no? Mantenerme calladita. Y ya después yo le decía, ay, hijo, pues por tonta. O sea, porque al final pude haber tenido una respuesta más astuta. Yo me hice cargo de mí misma desde muy chavita en ese sentido, pero bueno, no se me ocurría. Yo lo único que quería era que no me regañaran, ¿no? Que me quisieran. Y entonces, pues tuve esa respuesta. Y la última, pues es lo que ya dices, ¿no? Pero tuviste esa respuesta de sometimiento porque sabías que si te ponías al pedo, no ibas a ganar. No iba a Al ganar, claro. contrario, Ah, te ibas a exacto. poner más en riesgo. Sí, claro, por supuesto. Entonces, el, No, nunca lo el, intenté, el pues. someterte, pero tu cabeza lo sabía. El someterte era una manera de mantenerte a salvo, porque eso es Sí, lo que claro, hace, porque además esa es yo la sentía que, respuesta, que, que mantenerte no a me lo salvo. merecía, porque por supuesto vivía yo en otra casa, creo que no sé si lo he contado, pero yo no vivía con mi mamá, vivía con su hermana de mi mamá y el esposo de la hermana de mi mamá, sus hijos de la hermana de mi mamá. Entonces yo vivía en una casa que no era mía, con una familia que no era mía. Y entonces yo me tenía que aguantar, ¿no? Era la manera En, de mantenerte con sí, vida, así es, así porque es, esa es la respuesta que tu cerebro vio así como es. viable. Si te Sí, había pones que al para pedo, mantenerse vivo, si te pones al pedo, sácate la chicada, ¿no? claro, Si te salías corriendo a donde te ibas, claro, entonces, ¿qué me convenía? calladita, Todo bien, sí, la así es, así sumisión. es. Y el último que ya decías hace ratito, hacerte el muertito, ¿no? Sí, no manches. Yo creo que esa parte es de las más dolorosas, seguramente. Bueno, creo que cada una tiene, en la naturaleza, algunos, bueno, más bien los animales, cuando ya están así en inminente peligro, se tiran, ¿no? Y se hacen el muertito. De hecho, ahora ya circulan más videos en este sentido de varias especies que hacen esto para que si ya tienen al tigre aquí, no se mueven y entonces muchos animales responden porque no comen cadáveres. Muy pocos animales comen cadáveres. Entonces, pues no van a atacar a un animal que parece muerto. Entonces es como logra salvarse, ¿no? Así que, Exacto. pues eso, hay esas cuatro respuestas y entonces lo que decíamos hace rato, ¿no? Pues cuando vamos creciendo, y lo explica esa autora y otros, ¿no? De los 0 a 6 años lo que vas haciendo es como grabar, como ir grabando en ese cassette. Y decíamos, cada vez que hay una forma de respuesta o una consecuencia o actos, lo que metes en el cerebro son inputs, ¿no? Es como, ay, no es que hay quienes ya no nos van a entender las referencias, amiga, cuando le poníamos play a la grabadora o cuando vas a grabar en el WhatsApp un Un audio mensaje. y que le Ajá. pones play, igualito. Eso es un input, estás dando una orden, estás guardando un mensaje porque se lo vas a enviar a alguien y entonces tienes un output que puede ser alguna de estas cuatro opciones, ¿no? Huir, someterte, luchar o hacerte el muertito, ¿no? Recordemos otra vez, como ya lo dijo Nancy, viene desde el cerebro, es una respuesta biológica y que bueno, o sea, a mí donde me llevó al extremo es entenderme cómo es los inputs que yo fui recibiendo, los outputs que yo fui haciendo y donde ya me quebré fue en los pinches inputs que le grabé a esa criatura y que no está tan mal porque bien me decían, Nancy, a ver, Nancy, serénate.
no te aloques. O No sea, lo hicimos tan mal, sin duda alguna, algún mérito tenemos en estar en este camino de chingarle, ¿no? Pero sí reconozco, y en algún momento cuando me han caído esos 20 que hemos como que he dicho, no, sí he llegado a hablar con mi hijo y decirle, lo lamento tanto, te prometo no era mi intención, lo siento. Y me ha dicho, ma, pero no te preocupes, yo fui muy feliz, no sé qué, pero cada que me cae un 20 como ahorita que lo hemos hecho, a su madre, duele un chingo y yo por eso no quise tener más hijos. Cuando mi hijo era muy chiquito y empecé con psicoanálisis, ya había tomado otras terapias, bueno, yo me eché un psicoanálisis varios años y cuando yo entendí estos, no llamados de esta manera, no entendidos desde la neurociencia, pero yo sí dije, chinga, no, yo dije, no más, con uno que ya traigo cargando una historia al que le estoy heredando la otra y la no, dije, no, ya, yo zafo, la verdad es que con este, pues ya una disculpita, ya está aquí, entonces, pues hagamos lo mejor que se pueda y ahí entendí mi responsabilidad de sanarme a mí, porque era la única forma de poder pues resarcir un poco el hecho de que pues ya estaba aquí el muchacho, ¿verdad? Y mi conciencia estaba llegando en esos momentos y dije, pues ahora hay que entrarle, porque si no a este le voy a pasar todo el costal entero y pues por lo menos hay que sacarle tantita mierda para que llegue menos cargadito el costal, porque además en su propia historia tendrá la suya, ¿no? O sea, nadie se va a quitar nada, pero sí, yo confieso que por eso no quise tener más hijos. yo no quise tener más hijos porque para mí fue una responsabilidad enorme, enorme, y dije, Y no, gracias. agotadora. No, gracias, estoy cansada, diría mi sobrina. No, gracias, estoy cansada. Esto. Suficiente, entonces, no. Ya no, mi esposo sí quería otro bebé, pero le dije, no, gracias. Y bueno, mis estrategias Bueno, pero hubo un funcionaron. momento en que dijiste que sí. Ah, bueno, es que tengo que contar. Yo ya no quería, Dani era muy enfermiza, dije, yo estoy trabajando para pagar a quien me la cuide y no, Y el medicamento. pediatra. No, no, porque eso lo cubría el seguro de Ah, sí, mi sí, sí. esposo y no tenía tema, pero el verme en la madrugada con la hija en urgencias, con la Vete a trabajar. laringotraitis, vete a trabajar, quien la cuida, era mucho, para mí era mucho desgaste, mucha angustia, Mucho estrés. mucho estrés. Y él me decía, vamos a tener otro bebé. Cuando vivíamos en Ciudad de México, pues Ciudad de México es una ciudad, pues cara, es una ciudad Ya. donde la vida es así. Y yo le dije, es que si tenemos otro bebé, yo tendría que salirme de trabajar. Y él me dijo, no, es que en este momento no podría yo solo con todo. Claro. Y dije, bueno, pues yo siempre he sido de una u otra, ¿no? Entonces, o trabajo o tenemos un bebé. Entonces me dijo, no, pues mejor no. Me Bueno, encanta esa filosofía. y ya después que creció la hija, que tendría como 6 años, casi 7, le dije, pues si quieres tenemos otro bebé. Y me dijo, ya no. Entonces dije, ah, bueno, tú decidiste, ¿no? ¿Sabes? O sea, de esas Cuando vea cosas, Manuel este capítulo va a decir, o sea, de esas cosas medias maquiavélicas. Entonces, pues ya. Y por eso ya no quise otro. Creo que para mí era una responsabilidad muy grande. Y un hijo para mí le tienes que invertir mucho dinero, sí, claro, mucho hay que tiempo decirlo, pues es que es y así. mucho esfuerzo, ¿no? Sí, Entonces, muy bonito, ay, mi amor, pues sí, güey, pero me cuestas. ajá, o sea, sí es como dicen, ¿no? Por ahí es una gran bendición. Ah, Sí, 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 la sí. bendición, pero traga. O sea, Ajá, sí, o sea, y está no solo padrísimo. traga, descome y todo. O sea, Es padrísimo, es una bendición, sí lo puedo ver así. claro, Sin yo también. embargo, también está el otro lado, ¿no? También está el Sí, lado no romántico de la maternidad, real. que es de lo que hablamos y que en muchas ocasiones pues no se dice porque, ¡ah! Esa mamá, ¿no? Porque yo recuerdo, cuando me vine a Guadalajara la historia fue distinta. Ya aquí me Ajá. dediqué al hogar y para mí fue un poco complicado depender totalmente de mi amado esposo, pero bueno, esa es otra historia. Ese es otro capítulo. Pero muchas veces yo escuchaba a mamás de que, ay, no, es que yo tengo 3 aquí, ¿no? O tengo 4. Yo decía, y yo me preguntaba, ¿y quién los cuida? ¿Quién los cuida? Y sí, obviamente, o tenía nanas,
o tenían abuelas, o tenían muchas personas que las apoyaban. Y ahora vi. Yo no, entonces para mí yo decía no. Igual que tú, con uno, suficiente. Mi instinto materno quedó satisfecho Me con una. alcanza para. Con uno. Quedó totalmente satisfecho mi instinto materno. Entonces, Así que por eso vamos a invitar a nuestra amiga Rack, que tiene dos criaturas, sí, para adolescentes. además, para preguntarle cómo se le hace con dos, Y porque con para hombre y nosotros, mujer, pero ya y luego estará más con si ya tiene un hombre nosotros y en mujer que otro. son hijos Pero únicos. para ir cerrando este capítulo o este episodio es que sí o sí vamos a transmitir o educar con muchas formas con las que no estuvimos de acuerdo, con las que nos lastimaron, con las que no estuvimos contentas, y lo vamos a Sí, hacer de manera inconsciente. Lo sí. lamento, hija, desde si Mm. ves este capítulo, lo lamento, hija, pero no sabía hacerlo de otra manera. Igual aquí mi amiga Nancy con Ale, seguramente también lamenta muchas cosas, pero Sí, pues bueno, puedo decir que puedo hablar por ambas, que estamos orgullosas de nuestros hijos, de cómo sin han duda alguna. crecido y de cómo pues Y de están mí, o sea, también voy a viviéndose en la decirlo, vida, ¿no? que Ajá. también estoy orgullosa de mí, o sea, porque, Sí, claro. ay, me voy a poner sentimental, Échalo, échalo, échalo. Sácalo. porque llevo más de 20 años trabajando en mí y todavía no me he sacado el 10. Me falta un chorro. Pero cuando fui consciente, porque yo empecé muy chavita a tomar terapia a los 21 años, si bien recuerdo, 20, 21 años, porque lo que yo sentía en ese momento de mi vida no me gustó. O sea, yo había crecido 20 años, 21, teniendo esas emociones que llegó un punto en que dije, no me gusta y yo no quiero vivir así. O sea, ya es demasiado tiempo. Y empecé a buscar caminos. No soy ningún ejemplo, a lo que voy es cómo le hice yo. Y entonces empecé a tomar terapia cognitivo-conductual, después fui pasando y se lo he dicho a mi hijo, creo que de lo que te vas a acordar es que tu mamá te llevó por todos los caminos científicos y no científicos del trabajo emocional y espiritual, porque para mí no están separados, ¿no? Pues somos nuestros seres, pues, multidimensional. Y entonces ir avanzando en estos caminos, ir probando y te lo he compartido en el momento en que yo pasé por el psicoanálisis que acabo de mencionar, pasé por mil cosas, también pasé por darle la estafeta a Alex y decirle, el que ocupa terapia eres tú, manto, vas, mijo, ¿no? Y, disculpe, señorita, regreso yo al mismo punto, ¿no? Eh, y bueno, o sea, viendo hacia atrás, me parece que parte de lo que hoy nuestro hijo vive, pues tiene que ver con con ese trabajo que he hecho, que ha dolido, puta, sí, dos chingos, no uno, dos chingos, que todavía sigue doliendo, claro, pues aquí estoy, pero sé que toda esa inversión de todos los sentidos era con esa intención de sanarme porque en la medida en que yo me sanaría era en la medida que yo podía darle la mejor herencia, porque a mí las casas, los coches, esas cosas, esa para mí eso no existe, pues no es relevante. Así que lo que yo quería dejar y decidí dejar era una vida emocionalmente más saludable que la mía. No sé si la mejor, la peor, pero por lo menos diferente a la que yo había vivido. Y me parece que sí modifiqué cosas. Hay otras que todavía no llego a esa clase, todavía no tomo esa terapia, pero van, ¿no? Van y sí estoy orgullosa de mí. Sí sé que no soy la misma de hace 20 años. No, ¿cuántos tengo? Ay, no más, ¿verdad? Bueno, más de 25 que empecé acá y que hoy miro y digo, ay, sí, o sea, no siento lo que yo sentía hace más de 25 años. Hoy puedo mirar cómo
pues aporté a esta criatura que criamos y estoy tranquila con esa parte. Que la cagué un chingo, si es cierto, ya pedimos disculpitas. Alecito lo sabes, que yo reconozco que no, en varias cosas las he platicado contigo y me has dicho, ma, está bien, no pasa nada. Pero bueno, también hay que ser conscientes, pues que esos inputs y esos outputs van a salir si ella, la Dani, el Alex, son mamá, papá en un momento de su vida, Claro. pues ahí nos vamos a ver Pero ¿sabes qué es? reflejadas, reflejados. Esto es maravilloso lo que nos compartes, sí, felicidades a ti, felicidades a mí. Pero Sí, algo importantísimo que creo que les estamos dejando es que se den cuenta que el ir a terapia no es porque están mal, así es, por supuesto. no También es hemos porque quitado este están estigma. locos, sino que todos necesitamos un acompañamiento en algún Así es, momento de nuestra vida y está bien decir, necesito ayuda, así es. porque cuántas veces fuimos doñas chingonas y yo Ah, puedo. claro. O don, no, don chingones, que esos son todavía más, ¿no? Por la carga Entonces social. es así de la terapia, le quitamos la etiqueta de la terapia, no es para los locos, no es A los enfermitos. para los malitos, los enfermitos, para los que no pueden, para los... Así es, por No, supuesto. no. La terapia es para todos y sí o sí, todo el mundo, todas las personas, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, necesitamos sí, en algún momento trabajarnos algo para irlo Así es. haciendo diferente para nosotros, Ajá. porque en la medida, bien dices tú, que estemos bien nosotros, van a poder estar bien no solo nuestros hijos, sino Ah, con sí, los que claro. compartimos Los que alrededor, nos ¿no? rodean, por supuesto. Entonces, Y también hay que reconocer que hay personas que dicen, no, yo no, terapia no, no es para mí y se vale. O sea, he conocido personas que dicen, a ver, yo me doy cuenta de esto y yo me encargo. Y también se vale. Y hay gente que lo hace a través de la música, a través de cualquiera de las artes, deporte, a- del deporte, bueno, que también cae en patologías, pero bueno, vamos, buscan formas de poder solucionarse, ¿no? Y también se vale, por supuesto. A mí lo que me parece que no se vale es el estar inmóvil, ¿no? Porque a lo mejor en tu entorno eh, la terapia no era parte de, porque a lo mejor en tu entorno hay una creencia en que la terapia no solamente es para locos y enfermos, sino para ricos, ¿no? Solamente es para gente, o para gente desquaceriada, porque también no tienes que hacer betaterapia. En fin, puede haber muchos estigmas y muchas creencias también, pero hay otras formas y otros rumbos. A mí lo que me parece es, eh, y este como dices también tú, para ir podría cerrando, es ser, como reflexionar, este, detenerte, mirar y decidir hacer es, efectivo tu libre albedrío. exacto, este espacio también es para eso, ¿no? Para mirar la experiencia de otros y en muchas ocasiones el mirar lo que en cabeza Duele. ajena sucede es mi reflejo y decir, ah, caray, no soy la única, ¿no? Así es. Porque cuántas personas en muchas ocasiones nos hemos vivido como sintiéndonos las únicas que nos pasa la desgracia en el planeta y no es así. Entonces, Así es. te digo, Hacer comunidad también es terapéutico. exacto, para mí, Los círculos de ay, mujeres. bueno, para mí los círculos de mujeres Bueno, han que cambiado tú mi eres vida. una guía Sí, de ahorita estoy eso. teniendo unos círculos de mujeres maravillosos que ya compartiremos más adelante. Y Son esta presenciales, ¿verdad? no, ahorita están en Ya línea. también empezaste en línea. Ok. Uh-huh. Bueno, pero a lo que voy es que estos espacios ya hay mucho donde las personas pueden tener un reflejo de lo que les está pasando y elegir hacerlo diferente. Ese libre albedrío que Ah, es accionar, accionar, tomar la decisión de accionar desde un lugar distinto. Entonces, así es. Lo has resumido de manera maravillosa. pues, Accionar desde un lugar distinto. Un lugar distinto no significa solamente un lugar físico, sino desde un lugar acá, ajá, ¿no?
y que baje acá, porque a veces lo tenemos aquí. Ah, bueno, claro. Y no he bajado acá, porque cuántas veces en mi discurso, como dije la otra vez, mi pensamiento y mi discurso es uno, pero mis acciones es un mensaje opuesto. Entonces, Así es. hacer que todo esté en coherencia es colocarte en un lugar diferente, ¿no? Así es. Pues espero que esto le sume, espero volvernos a ver en el siguiente capítulo. Gracias por compartir, gracias por estar aquí, gracias amiga por abrir tu corazón y Ay, a platicarnos ti, esas amiga, cosas que también siempre. duelen y siguen doliendo, pero duelen Claro, menos. La pues estoy intensidad viva. ya bajó. Estamos vivas. Sí, gracias amiga y bueno, pues hasta la próxima. Gracias a Chao, todas y todos. chao. Este fue tu podcast de confianza en cabeza. En cabeza ajena. Chao. Chao, hasta la próxima. Hasta la próxima.